¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar del flow de las opciones. En pantalla tenemos lo que el Google, por ejemplo. Nosotros vemos el papel, ¿no? Hoy tenemos un movimiento bajista en el papel, tuvimos el índice relativamente bajista y tenemos diferentes cuestiones. Primero, generalmente hay algo muy común. El análisis técnico se basa en el precio, en el volumen. Y cualquier analista técnico, o muchas veces, hay explicaciones desde el punto de vista técnico. Y bueno, básicamente más vendedores que compradores, el papel cae. Más compradores que vendedores, más agresivo, el papel sube. Desde el punto de vista fundamental, no se explica mucho el flow. Porque generalmente el que es fundamental, el que hace análisis fundamental, cuando uno analiza la macro, no está mirando el flow, lo que pasó en el día a día. O sea, es como que, bueno, son noticias, ¿no? O sea, salvo que sea algo muy grave, muy grande, un driver, algo que cambia, ¿no? El juego son noticias, no las podemos adivinar, pero lo que sabemos es que a largo plazo, o entendemos que a largo plazo esto es lo que va a pasar. Yo lo que voy a proponer acá, lo que les voy a agregar a esto, es cómo analizar ese día a día, cómo analizar lo que pasa hoy, no cómo adivinar el futuro, cómo analizar lo que está pasando, para entender lo que está pasando. Algunos tomarán ciertas conclusiones, tendrán razón, se equivocarán, bueno, eso ya depende de cada uno. Si ustedes, además, bueno, para eso también está el grupo, ¿no? El Trader Pro, ustedes se suman y pueden conversar con diferentes personas que estamos todos más o menos haciendo lo mismo. Diferentes cosas, pero bueno, siempre hay alguien que está haciendo lo mismo o cosas muy parecidas a uno. Entonces, vamos a ver el tema de qué pasa en Google. Si nosotros tomamos, yo voy a tomar por un instante para mostrar un ejemplo, qué es lo que pasó en el Standard & Poor's hoy, y después vamos a pasar a Google. En el Standard & Poor's hoy teníamos zonas que teníamos identificadas y que desde que arrancó el día nosotros decíamos, bueno, la zona de 4.365 puede ser un soporte, o es muy probable que sea un soporte y que el papel se mantenga en torno a esa línea, a esa zona, como un imán. Es lo que pasó, actuó como un soporte en 3 oportunidades, pero también se comportó como un imán. ¿Y esto cómo es? Bueno, rebota y vuelve, básicamente, es lo que vimos. ¿Nos permitió hacer operaciones? Sí, nos permitió hacer operaciones a un día, intradiarias. Bueno, depende de cada uno las operaciones que toma en base a lo que quiera hacer, ¿no? No es lo mismo el que estaba comprado, el que estaba vendido o el que estaba fuera esperando. Siempre que está fuera esperando tiene las de ganar, porque tiene el dinero y tiene que esperar el mejor momento. Cuando uno viene adentro del mercado, bueno, obviamente la psicología y el tener que acomodar una posición es lo que suele ser un poco más difícil. Acá ¿qué tenemos? Acá tenemos los que son los niveles de gamma, el gamma flip, el flow, o sea, lo que hay que entender es esto, acá lo importante es esto. Cuando uno hace operaciones en el mercado, esas operaciones van dejando una huella, es decir, el market maker queda comprado, queda vendido, queda con una exposición, tiene que cubrirse, no se tiene que cubrir, para cubrirse tiene que comprar papeles o tiene que vender. Eso es lo que nosotros queremos identificar. Y eso, identificando eso, es donde sabemos o donde entendemos en ciertos momentos que el mercado puede rebotar o no. De esa forma podemos posicionarnos mucho mejor en el mercado y ser mucho más eficientes a la hora de operar, a la hora de armar un Iron Condor, saber dónde poner las alas, a la hora de hacer un spread, saber dónde armarlo. No es lo único, esto es la optimización. Para poder hacer esto hay que tener todo el edificio teórico atrás. Si ustedes por ahí no saben operar opciones, no es que con esto van de golpe a ser rentables. No, tienen que aprender a operar y esta va a ser la optimización. Esto es lo que va a hacer que tengan más puntería, básicamente. Pero esto solo no los hace ganar dinero. Pero sí ayuda bastante cuando ya lo saben. Cuando saben operar opciones. Entonces, siempre vamos a estar mirando estos niveles. De diferentes formas, con diferentes nombres algunas veces, pero siempre va a ser la misma idea. En el caso de Google, lo que estábamos viendo es, a priori en el precio no se ve nada raro, se ve que es una reversión, que acá el papel llegó un máximo que casi 130 y que se dio vuelta. Si nosotros analizamos esto en profundidad, lo que vamos a ver es esto. Acá, por ejemplo, estoy dentro de nuestro servidor de Discord, porque es lo que uso principalmente para hacer este análisis. Y acá tenemos qué es lo que pasó con el papel, ¿no? Acá no estamos viendo qué se operó. Se operaron calls o se operaron puts. Y estamos viendo las primas, o sea, el flujo de dinero que se movió.
Y lo que vemos es que hubo 3 días con muchas operaciones de calls muy grandes. ¿Qué fue esto? El 14, esto fue el 15 y el 16, 15, 16 y 20. Fueron 3 días con muchas operaciones de opciones, ¿no? Vamos a poner el gráfico acá para que no tenga que moverme de una pantalla a la otra. Esto es tan simple como esto. Le ponemos el comando y nos da el gráfico. Estamos hablando 14, 15 y 16. Hoy es 21, con lo cual esto fue el 20, 14, 15 y 16. Son estos 3 días de acá, ¿no? Que estamos viendo. Los 3 días, muchos calls se operaron. El mercado viene operando fuertemente calls. Si venimos a mirar el flujo, básicamente el gamma de las opciones, lo que nos va a decir el gamma es el riesgo de las opciones. No me voy a adentrar acá a explicar gamma porque es complicado. Para el que lo sabe, lo aprovecha, y el que no lo sabe, lo que le recomiendo es que hagan el curso, porque la verdad que se paga solo, o que hagan otro curso, qué sé yo, pero que hagan alguno que lo sepan, porque si no lo saben, digamos, van a estar peleando en la guerra con una pistolita de agua, ¿no? Esa es la realidad. Lo que les marcaba, o lo que nos marcaba, es que la pared de calls estaba en la zona de 130, ¿no? La zona de 130, que no es ni más ni menos que donde vimos el techo del papel. O sea, no es casualidad. Y por otro lado, si decimos, bueno, acá hubo mucho movimiento de calls. Es verdad, hubo mucho movimiento exageradamente alto frente o respecto a los otros días. Ahora, ¿qué pasó? ¿Fueron compradores de calls o fueron vendedores de calls? Cuando decimos compradores o vendedores, ¿quién fue más agresivo, no? ¿Y de qué lado está el market maker? Bueno, para eso tenemos esta pantalla, que lo que nos dice es que hubo muchas operaciones o más operaciones al bid que al offer. Entonces, primero vimos un mercado más grande en calls que en puts, como podemos ver gráficamente. Y después lo que tenemos son mucho más vendedores de calls que compradores. O sea, el mercado se estaba posicionando del lado bajista. El mercado estaba entendiendo que los calls estaban caros o que el papel se iba a caer, y entonces estaba vendiendo calls agresivamente. Si miramos quiénes fueron los más agresivos, los que pagaron y se llevaron toda la tira de las opciones, arriba del offer hubo $102.000 solamente. Mientras que abajo del bid hubo $2 millones. Generalmente estas son operaciones más chicas porque nadie suele llevarse, arrastrar el precio. Como mucho se absorbe la punta. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, por eso estamos viendo que hubo muchas más operaciones al bid que al offer. Y la consecuencia de eso es la caída de mercado que tuvimos hoy en Google. 2% abajo. Esto no nos explica, esto no nos dice, bueno, el mercado acá de acá a un mes va a cambiar. De acá a un mes Google va a valer menos. No, esto es en el día a día. Esto es, analizamos hoy para saber lo que va a pasar mañana. Vamos hoy para la semana que viene. Tiene que ver con eso. Es importante tener esto. Por ejemplo, acá vamos a mirar qué pasó con el papel el día de hoy, ¿no? Esto nos da indicaciones diarias, como les digo. Hoy, por ejemplo, no hubo tanto movimiento en calls, los hubo más que nada en puts y en el mercado medio. No hubo no hubo ni compras ni ventas, o sea, estuvo muy regulado el mercado, muy estable. Eso tiene que ver por cómo estaban posicionados los market makers en este caso, con lo cual no tenemos una gran indicación acá, pero podemos ver, por ejemplo, dónde se hicieron las grandes operaciones en el papel, ¿no? Entonces, si nosotros venimos acá y decimos, a ver, por ejemplo, los últimos 2 días, no, vamos a poner 7 días. Acá tenemos todos los papeles, y si nosotros queremos ver por ejemplo, qué es lo que viene pasando
Eh, ¿Dónde están los niveles grandes en Google, ¿no? Vamos a ver también 5 días de la semana pasada y 2 de este, más o menos 7 días, para ver la foto de lo que venimos analizando, ¿no? Y acá tenemos la zona de 124, una zona donde, como podrán ver, se operó un montón, básicamente 587 millones en Google en 124. Si miramos el precio hoy, estamos en 121. 124 fue justamente la zona donde se operaron esta cantidad de calls. Si nosotros miramos acá en el gráfico del precio, 124 fue esta zona de acá, que es la zona donde se operaron estos calls, que sabemos que fueron calls vendidos, o sea que había agresivamente alguien vendiendo. Y si lo miramos acá, estamos viendo que también vendieron papel. Entonces, ¿nos sorprende la baja de hoy? Bueno, si analizábamos de esta forma, no debiéramos sorprendernos. Obviamente que si uno esto no lo vio, lo que va a ver es el papel bajó y esto no invalida la explicación fundamental. Es decir, no invalida la explicación de una mala noticia con las tecnológicas, o el mercado se está poniendo, tiene medio una recesión, o el mercado se está poniendo más, está pasando a sectores defensivos. Eso es más de largo plazo. Acá lo que estamos viendo es lo que va a pasar y lo que está pasando en el día a día. Y ustedes dicen, bueno, ¿y ahora qué puede pasar? Bueno, eso hay que analizarlo, hay que seguir con este análisis. Si uno quiere saber lo que va a pasar hoy o lo que va a pasar mañana, obviamente que el futuro no lo vemos, pero sí entendemos dónde está posicionado el mercado. Si acá tuvimos estas operaciones acá, es muy posible que esta zona vaya a actuar como una resistencia, si el papel rebota. Y después, si lo que queremos saber, por ejemplo, es qué puede pasar mañana con el papel, podemos darle un vistazo muy rápidamente a los niveles del gamma, que nos va a decir cómo está posicionado el mercado. El mercado sigue con la resistencia de 130, en 121 nos dice que podemos tener un soporte, y 123 también vamos a tener un soporte. Entonces, lo que nosotros podemos esperar para mañana es, por ejemplo, esta zona de 123 como una resistencia, quise decir antes dije soporte, como una resistencia. La zona de 130, que la tenemos más arriba, ahora después vamos a ponerla por acá, ¿no? La zona de 130 y la zona de 124, que es donde 121, 123 y 121, que fue que es un soporte por el momento. Estas son zonas, obviamente que son zonas dinámicas, y que no es que el papel va a rebotar ahí. Lo que sí tenemos que entender es que en estas zonas hay muchos puts descubiertos. ¿Y qué sucede si hay muchos puts descubiertos? Siempre vamos a lo mismo. Hay alguien que los vendió los puts. Y ese que los vendió, hay uno que está ganando porque los compró, pero hay uno que los vendió. Y ese que los vendió, cada dólar que baja el papel, le está doliendo. ¿Cuánto le duele? Lo que indica el gamma. Ese dolor lo va a tener que cubrir de alguna forma. Hay un límite para todo. Entonces, cuando el papel empiece a bajar y cruce la zona de 121, lo que va a tener que hacer este inversor, este dealer, es básicamente vender papeles. Vender papeles o vender algún activo correlacionado para cubrir las pérdidas que le van a estar ocasionando estos puts vendidos. Y ahí lo que podemos esperar es que el papel se acelere a la baja. Por eso decimos, esto es un soporte. Si este soporte se rompe, podemos esperar una aceleración a la baja. Y hay que estar atentos, porque si estamos afuera del mercado y vemos una aceleración a la baja, significa que se vendieron y luego vamos a ver un rebote igual de fuerte. Cuando el mercado queda por debajo de estas zonas, generalmente rebota fuerte. Así como cuando queda por arriba, le cuesta mucho más el rebote. O sea, es un rebote más suave, es un rebote más... No vamos a ver un golpe, un chicotazo de las cotizaciones. Es importante tener eso en mente, por eso es importante conocer de las opciones. Y por eso, bueno, hacemos este análisis en el día a día, que en definitiva lo que busca es que
la operación que ustedes vayan a hacer la hagan de la forma más eficientemente posible. Si ustedes mañana tienen que tomar o quieren tomar una posición en corto, ya saben cuáles son los niveles para poder tomar una posición en corto. Les diría, no la tomen arriba de 121, tómenla si el papel llega a la zona de 123. Bueno, ahí está en cada uno cómo la toma, pero un poco esto es hacer un ballpark, digamos, marcar la cancha para entender dónde está posicionado el mercado y cómo nosotros podemos aprovechar ese posicionamiento para nuestras operaciones. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.